Contaremos esta noche dos historias de sustituciones amorosas. Son historias de engaños en las cuales uno de los personajes, a veces amparado por la oscuridad, simula en el lecho ser la persona a quien el engañado verdaderamente desea. Es decir, te metes en la cama de Juan fingiendo ser X, pero sos Y. Veamos qué sucedió en España, más precisamente en Aragón, a comienzos del siglo XIII. Pedro II, el católico, conde de Barcelona y rey de Aragón, era un hombre galante. El 15 de junio de 1204 se casó con María de Montpellier, una muchacha que, a pesar de su juventud, se había casado ya 2 veces. El motivo del enlace no fue el amor, sino el interés. María aportaba a Pedro los dominios de Montpellier que él quería, y dicen que una vez que se casaron, Pedro ya no le dio bolilla a María y se dedicó a cortejar a otras muchachas. Un día, Pedro II fue a Montpellier y se enamoró de una dama. Y sin mayores problemas empezó a contar a todos lo mucho que deseaba a esta chica. María, enterada del asunto, sufría muchísimo. Nunca había estado todavía en el lecho con su marido. Fue entonces cuando se armó una intriga notable. Los cónsules y nobles de Montpellier, que desde luego estaban del lado de la reina María, se enteraron de este enamoramiento del rey y llamaron a un hombre de confianza de Pedro para pedirle algo inaudito. Le prometieron que si los ayudaba lo harían rico. Aquel caballero de confianza de Pedro respondió a los nobles de Montpellier que si lo pedido no era nada que manchase su reputación, haría lo que le pidieran. Y los nobles le dijeron lo siguiente: vos sabéis que Nuestra Señora la Reina es una de las más castas y honestas mujeres que hay, y sabéis que el rey está loco por otra mujer. Os rogamos que hagáis lo posible para convencer al rey de que la mujer de la cual se ha enamorado se encuentra dispuesta a satisfacer sus deseos. Le diréis que ella se encontrará con él a oscuras en un aposento de palacio. Nosotros haremos que en vez de esa dama, la que yazga con el rey sea la reina. El caballero, a quien no le gustaba que Pedro tuviera lances amorosos, un caballero amigo de Pedro, ¿no? A él no le gustaba que Pedro se acostara con otras tipas fuera del matrimonio porque eso podía, digamos, perturbar la estabilidad de la corona. Entonces el amigo de Pedro aceptó la propuesta de los hombres de Montpellier. Era necesario que Pedro se uniera a María para conseguir un sucesor. Una semana antes de la ejecución del plan, los funcionarios de Montpellier mandaron que durante 7 días se celebraran misas y actos religiosos para que todo saliera bien y para que Pedro, en aquel único encuentro, dejara embarazada a la reina. Y llegó la noche convenida. El hombre de confianza de Pedro le dijo que la muchacha que Pedro deseaba, la tipa que lo enloquecía, lo estaba esperando en determinada habitación. Él le dijo: mire, majestad, acá la mina que a usted le gusta está en una pieza así, así, lo está esperando. Muy bien. Y el rey fue derechito. Entró a unos aposentos que estaban a oscuras. Dicen las crónicas que el rey, sin saberlo, holgó con la reina. Qué lindo verbo. Es un lindo verbo que se usa muy poco en las pizzerías. Detrás de la puerta, 24 abades y priores y un representante del obispo escuchaban para certificar el éxito de la unión. Y fue una unión exitosa, ¿no? Quizá por no haber tenido nunca a María en sus brazos, Pedro II no percibió en aquella oscuridad nada que pudiera desengañarlo.
Unas horas más tarde, ya al amanecer, algunos funcionarios golpearon a propósito a la puerta. El rey desenvainó su espada, temeroso de ser descubierto por alguien mientras engañaba a su mujer. Cuando el representante del obispo abrió la puerta y Pedro, ayudado por alguna luz, vio con quién se había acostado, bueno, más que espantarse, respiró tranquilo y retó al funcionario por haber perturbado su sueño y la compañía de su esposa, qué sé yo, no sé lo que le habrá dicho. Algo. Con todo cinismo, porque el tipo... El tipo sabía que... Claro, el tipo no sabía con quién estaba. ¿Qué? Le dijo, aquí yo estoy con mi mujer, ¿qué se piensa? Dale, que hace un rato no sabías nada. Bueno, al cabo de un mes se supo que María de Montpellier estaba embarazada. Nació un hijo que fue sucesor de Pedro II y que fue quizá el más grande de los condes de Barcelona y reyes de Aragón. Qué puntería, ¿no? Porque Claro, que fue Jaime I el Conquistador. Verdaderamente eso se llama puntería. Otra sustitución, que no fue producto de una confabulación de muchos, sino el deseo de una sola persona, fue la que padeció el rey Luis XV de Francia. Allá, por 1745, se murió una amante muy querida por Luis XV, que se llamaba Madame de Châteauroux. Y Luis quedó un poco desamparado, estaba muy aburrido. Las damas de la corte, que hacía tiempo esperaban aquel momento, pasaron a la ofensiva y los pasillos del palacio se llenaron de muchachas que, a veces por medios poco honestos, trataban de atraer la atención del rey. Algunas dejaban ver su escote exageradamente, otras se levantaban la falda como sin querer, otras se agachaban a juntar monedas de 50 centavos, otras utilizaban los servicios de cortesanos que hacían circular rumores halagadores sobre su experiencia, su temperamento, sus costumbres amorosas. Todos estos rumores llegaban a oídos del rey. La más decidida de estas muchachas fue Madame de Rochechouart. Parece que su audacia no tenía límites. Se ocultaba durante horas en los rincones del palacio o a veces detrás de los matorrales del parque por donde sabía que pasaría Luis y lo miraba, según el cronista, con pupilas cálidas. Me gustó mucho esto. Pupilas cálidas. Voy a empezar a usar esto. Me miró con pupila cálida. El rey, que estaba de duelo, pasaba sin dirigirle una sola mirada, ¿no? Y solía decir de ella que era como los caballos de la caballeriza secundaria, siempre presentados y siempre rechazados. Una comparación desagradable. El caso es que Madame de Rochechouart estaba desesperada. Y mal lo estuvo cuando en una fiesta Luis XV, disfrazado de árbol, conoció nada menos que a Madame de Pompadour. En aquella fiesta también hubo una sustitución que sería la tercera, ¿no?, de esta noche. Luis fue disfrazado de árbol, pero junto con otros amiguetes, todos disfrazados de árboles. Las chicas sabían que Luis estaba disfrazado de árbol, pero no sabían cuál de todos los árboles era el rey. La señora de Portel creyó reconocer a Luis XV, otra, no Madame de Rochechouart, otra mina, la señora de Portel, creyó reconocer a Luis y comenzó a correr y a acorralar a uno de los árboles. ¿Y cómo lo reconocía? Y le pareció, porque lo habrá visto rascarse, qué sé yo. Sí, es raro. Muy bien, pero en realidad el perseguido no era Luis, sino un guardia del rey que, contento, se aprovechó del error de la señora de Portel y se fue con ella a un saloncito discreto donde obtuvo todas las ventajas que pudo desear. Luego del encuentro, Madame de Portel volvió al baile con las ropas en desorden, muy satisfecha del placer que creía haber recibido de Luis XV, ¿no? Como dijimos, Madame de Rochechouart se entristeció cuando supo
que poco después de esa fiesta, Luis se hizo amante de Madame de Pompadour y decidió entonces sustituirla al menos una vez. Sabía que el rey había recuperado toda su pasión y quiso aprovecharla. Observó cuáles eran los movimientos de Luis para encontrarse con la Pompadour en aquellos primeros momentos y notó que la nueva favorita entraba sigilosamente por la noche en el aposento del rey y se metía en su cama. Para evitar problemas con la reina María Leczinska, ¿no?, la polaquita, la reina dormía en una habitación cercana, pero no en la misma habitación que el rey. Pero para evitar que se diera cuenta de algo, la Pompadour hacía todos estos movimientos que hemos descrito, meterse en el aposento del rey, etcétera, en el mayor silencio y en la más cerrada oscuridad. Y eso fue lo que aprovechó Madame. La sustitución se cumplió, pero fue accidentada. El deseo de Madame de Rochechouart le impidió calcular un detalle. Imitó los movimientos de la Pompadour, entró en los aposentos del rey, se metió en su cama, lo abrazó y lo amó. Y después se fue. Al rato, la Pompadour entró, ella misma, en los aposentos del rey. Se metió en su cama, lo abrazó y lo amó. Y el rey pensó que algo andaba mal, pero no dijo nada. Al día siguiente, Luis se cruzó con Madame de Rochechouart. Dice el cronista que ella le lanzó una mirada cómplice que revelaba una gran intimidad. Y Luis supo que había sido aquella mina siempre rechazada, la que lo había invadido, y se sintió ultrajado. Además del malestar que padeció, no quiso tener mayores problemas con su esposa y expulsó a Madame de Rochechouart del palacio por prudente. Triste y victoriosa a la vez, aquella chica abandonó la villa y se dedicó durante largos años a contar su historia a los ciudadanos de París. Me gustó mucho esta doble sustitución, ¿no? Hay algo que uno no se cree mucho, que es que nadie se haya dado cuenta de nada. Podría decirse que en aquellos tiempos se amaba con menos luz que ahora, pero ya en tiempos de Luis XV no tanto. Y sobre todo Luis XV. Sobre todo Luis XV. Imagino que tendría parabelas. Sí, que además era un buen amante, calculo yo, no estamos hablando de la antigüedad clásica, ni de aquella vieja sustitución del día por Raquel en la cama de Jacob. No. Así que, tal como a ustedes, me resulta un poco increíble que alguien no se dé cuenta con quién está. Pero no solo me resulta increíble, sino me enoja un poco, ¿no? Un buen amante debe saber con quién está, lo primero que debe saber. Amar es una actividad absolutamente personal, en la que cada uno debe emprender la invasión del otro, si me permiten, en ambos sentidos, en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual, intelectual, etc. Así que me quedo un poco decepcionado con aquellos amantes que no sabían con quién estaban. Si no sabían es porque les daba un poco lo mismo. Además, por mucho riesgo que hubiere, someter una relación de este orden al silencio y a la oscuridad es reducir nuestras percepciones, cuando es en ese momento cuando deben ser más agudas, cuando debemos percibirlo todo. Me deja un poco preocupado del mismo modo que la pobre señora de Portel, que amó al rey disfrazado de árbol y no supo quién era, que no se sacó el disfraz, Es raro, hay que que ver se cómo quedó era. disfrazado de árbol, ni fue capaz su majestad de correr un poco las ramas Sí, es difícil. para dejarse ver. Quizás le gustó eso a Madame. ¿Qué sé yo? Bueno, me imagino a la pobre Madame solo imaginando al rey, lo que revela que después de todo, el rey, el guardia y cualquiera es lo mismo. Y hay que luchar contra esa idea, porque no es lo mismo cualquiera. No tiene que ver ni con habilidades de circo, ni con connotaciones espeluznantes. Tiene que ver
con la aparición de lo que Octavio Paz llama la segunda llama, que es el alma. Hemos ido a la discoteca y hemos contado estas historias. Quedó muy impresionado el discotecario con el relato de Madame de Portel, ¿no? La del árbol, y nos regaló este disco, que es una milonga que canta Alberto Merlo y que se llama Será él, que es lo que seguramente se estaría preguntando la señora de Portel mientras abrazaba a un árbol. Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero